Este capítulo lo vamos a comenzar con una pregunta. ¿Conocen el antídoto para la envidia? El antídoto para la envidia es la gratitud. Ahora, seguro sí saben qué fomenta la envidia, lo que la alimenta. Lo que alimenta la envidia es la comparación social, la baja autoestima y la sensación de carencia. Como ven, todo lo que fomenta la envidia va de la mano con la inseguridad. En este capítulo, observaremos lo que se ha dicho acerca de la envidia. Y con un toque de ironía, desarrollaremos uno de los sentimientos más antiguos, universales y más negados de nuestra especie: la envidia. Para comprender por qué cualquiera puede ser víctima del aguijonazo de desear malamente el bien ajeno, tenemos que viajar hacia atrás en nuestra historia biológica y reconocer que ese sentimiento negativo es, en esencia, un mecanismo de comparación social que surge de nuestra naturaleza gregaria, es decir, de esa tendencia biológica que nos empuja a vivir en comunidad y a medir constantemente nuestro valor con el de quienes nos rodean. Psicólogos evolutivos como David Buss, en su obra sobre la psicología del prestigio, sugiere que la envidia no es un error de diseño de nuestra mente, sino una señal de alerta que nos indica que alguien ha obtenido una ventaja en recursos o estatus que a nosotros, por alguna razón, se nos ha negado, lo cual, en el entorno hostil de nuestros ancestros, podría haber significado la diferencia entre la supervivencia y la extinción. Esta emoción se desata fundamentalmente a través de la proximidad y la similitud. Con esto quiero decir que solo envidiamos a nuestros iguales, pues rara vez envidiamos a un monarca lejano o a una estrella de cine inalcanzable. Así que volcamos nuestra amargura sobre el colega que recibió un ascenso o el vecino que está estrenando un coche nuevo, incurriendo en lo que la psicología denomina disonancia cognitiva, un estado de tensión mental que ocurre cuando nuestras creencias sobre nosotros mismos, como la idea de que somos merecedores de algo, chocan frontalmente con la realidad de ver que ese algo está en manos ajenas. Es en este punto donde el comportamiento humano se vuelve errático y surgen frases que son auténticos mapas del tesoro de la envidia. Expresiones que intentan minimizar el logro del otro para aliviar nuestro propio malestar. Como cuando decimos que alguien tuvo mucha suerte. Hay también otra expresión: vete a saber qué habrá tenido que hacer para llegar ahí. Así recurrimos a la minusvaloración, para quitarle importancia o valor a las virtudes de los logros ajenos y proteger nuestra propia carencia para que no nos resulte tan evidente ni tan dolorosa. El genial autor español Francisco de Quevedo describió muy bien la naturaleza mezquina y destructiva de la envidia cuando dijo: la envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come. Al explorar si existe una predisposición de género con esta emoción, es justo desmantelar aquel viejo estereotipo que señala a las mujeres como las principales portadoras de este veneno social. Sí, porque la envidia es un veneno social. La historia y la sociología nos enseñan que esta percepción es un constructo derivado de sesgos de género profundamente arraigados, donde la rivalidad femenina ha sido exagerada por una narrativa patriarcal que durante siglos limitó el acceso de las mujeres a recursos y espacios de poder, obligándolas a competir en ámbitos estrechos y domésticos. No es que la mujer sea más envidiosa que el hombre por naturaleza, sino que la sociedad ha tendido a patologizar su ambición o sus conflictos, mientras que en el hombre esa misma envidia es señalada con el respetable manto de la competitividad o la ambición profesional. Si miramos hacia los anales de la historia,
veremos que la envidia no distingue entre sexos cuando se trata de desatar el caos. Encontramos ejemplos devastadores donde este sentimiento enfermizo ha sido el motor de la tragedia. Recordemos la legendaria rivalidad, quizás más mítica que histórica, pero profundamente ilustrativa, de la envidia. Lo que ocurrió entre Antonio Salieri y Wolfgang Amadeus Mozart. Si les suena a plastilina con mortadela, les sugiero ver la película Amadeus, que muestra este caso, donde la envidia por el genio ajeno se convirtió en una verdadera tortura existencial. Saltando a los terrenos de la geopolítica, veremos cómo la envidia por la hegemonía y la riqueza del vecino han encendido guerras sangrientas. Un caso paradigmático fue la envidia que los romanos sentían por la prosperidad comercial de Cartago. Un resentimiento que, bajo la constante insistencia de un senador romano llamado Cantón el Viejo, quien concluía todos sus discursos ante el Senado con la frase «Por lo demás opino que Cartago debe ser destruida». Y de tanto insistir, la destrucción de Cartago ocurrió. La ciudad fue aniquilada simplemente porque su brillo opacaba la gloria romana. En el ámbito de lo sagrado, las religiones han catalogado a la envidia como un pecado capital. Cuando se aplica la expresión pecado capital, se está indicando que, por ejemplo, de la envidia nacen muchos otros vicios. Para el cristianismo es el pecado que dio origen a la caída del hombre y al primer fratricidio, el de Caín contra Abel. En el budismo se le describe como un obstáculo para la iluminación, una cadena que nos ata al dukkha, un término sánscrito que define el sufrimiento o la insatisfacción inherente a la vida cuando nos obsesionamos con lo que no tenemos. Para los musulmanes, la envidia es un acto que se opone a lo que Dios ha decretado, aunque para ellos hay una forma de envidia permitida, la ghibtat, la envidia motivacional. Cuando alguien desea tener lo mismo que otro, pero sin querer que el otro lo pierda, lo cual más bien es una motivación para mejorar, como en el caso de la caridad o el conocimiento. La pregunta que aquí salta es si este sentimiento es una condena perpetua o si se puede superar. Y la respuesta que nos ofrece la psicología contemporánea da esperanzas para superarla, para quienes la sienten, pero cumpliendo con ciertas exigencias. Superar la envidia requiere de un proceso de metacognición, la capacidad que todos tenemos para pensar sobre nuestros propios pensamientos, para identificar cuándo estamos cayendo en la comparación tóxica y poder entonces transformarla en admiración emulativa, un concepto que define el acto de observar el éxito ajeno no como una amenaza, sino como una hoja de ruta o de inspiración para nuestro propio crecimiento personal. Hay que entender que el sol no brilla menos para nosotros porque el jardín del vecino esté más verde, sino que quizás simplemente necesitamos aprender a regar mejor nuestras propias flores con la misma disciplina. En conclusión, la envidia es el espejo deformante que algunos se empeñan en cargar, y esa es una carga pesada que solo sirve para recordarnos nuestras propias inseguridades mientras vigilamos por el rabillo del ojo la felicidad de los demás. Al final del día, sentir envidia es una forma muy poco elegante de admitir que el otro está haciendo las cosas mucho mejor que nosotros. Es, por así decirlo, el homenaje más sincero que la mediocridad le rinde al talento ajeno, aunque quien la rinda prefiera morir antes que reconocerlo en voz alta. Ya sabemos algo más acerca de la envidia. Particularmente, acepto que admiro que muchas otras cuentas tengan millares de seguidores y obtengan incontables me gusta con cada publicación. No les envidio, y solo trato de aprender de ellos para emularlos, pero sin dejar de ser yo.